Estamos de regreso en esta transmisión de jueves 30 de abril 2026. Gracias a Manuel de Santiago, gracias a todas estas entrevistas que ha presentado muy importantes. Y bueno, me regreso a la transmisión. Ya le conté hace ratito que tenía yo un enlace muy importante con un grupo de periodistas internacionales que estamos en una decisión importante que bueno, ya se dará a conocer en su momento. Pero por lo pronto estoy de regreso en la transmisión y pues retomando el hilo desde luego de esto que es una bomba, absolutamente es una bomba lanzada desde Estados Unidos, este documento que hemos revisado ampliamente desde ayer, que dice el gobernador de Sinaloa, el gobernador en funciones de Sinaloa y 9 funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, enfrentan cargos por narcotráfico y posesión de armas. Los acusados presuntamente conspiraron con líderes del cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. En esa línea lo resume todo. A cambio de apoyo político y sobornos. Y desde Washington nos dicen que el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia de Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, Terrence Cole, anunciaron ayer la revelación de una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, Enrique Insunza Cázares, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Saavedra, Marco Antonio Aldama Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias El Cholo, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito. También acusan a Juan de Dios Gámez Mendíbil y Juan Valenzuela Millán. Y viene aquí toda esta información que da Estados Unidos sobre el tema, hablando de que el cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y que ha convertido, dice esta acusación, que ha convertido a Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial. Eso dice la acusación, que el cártel de Sinaloa ha convertido al Estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial. Invitamos a alguien esta mañana y está aquí en nuestro estudio que fue gobernador de Sinaloa. También fue candidato a la presidencia de México, secretario de Estado con una larga trayectoria, pero me detengo en que es de Sinaloa, me detengo en que ha dicho cosas, ha escrito libros, ha escrito cuestiones y ha hablado en voz alta sobre su estado y sobre lo que significa todo este panorama. Francisco Labastida Ochoa está en el estudio de Aristegui Noticias y le aprecio mucho su presencia. Bienvenido, Francisco. Quien lo agradece soy yo, Carmen, por el profundo respeto que te tengo y por tu credibilidad y el amplio auditorio que tienes. Te aprecio tus palabras, Francisco Labastida. Pues una bomba es la frase obligada, una bomba, lo que está ocurriendo. ¿Qué dices de ayer para hoy de lo que está pasando? Una bomba casi atómica. Quisiera ampliar y poner en contexto lo que acabas de comentar. Según Naciones Unidas tiene un departamento que se llama Crimen y Narcotráfico, que estudia cómo está el problema y la magnitud de los cárteles de la droga. Según ellos, los cárteles más importantes del mundo son los cárteles mexicanos. Según ellos, los cárteles de México están exportando 12 veces más droga que la que exporta Colombia. El otro dato relevante es que miden también la peligrosidad de las ciudades más importantes del mundo. Y de las 25 ciudades más importantes del mundo, más peligrosas del mundo, 12 son mexicanas. Y la número 1 es Culiacán. La número 1 del mundo. Es decir, estamos hablando de un grave y profundo y doloroso problema que está viviendo el Estado y que está viviendo el país. Porque si 12 ciudades de México están consideradas que forman parte de las 25 más peligrosas del mundo, es que tenemos un problema en México que no lo ve quien no lo quiere ver. Porque simplemente quítate la venda de los ojos y ve lo que estamos viviendo. Los crímenes, las muertes, la sangría económica, el impacto sobre el empleo
es un drama. Francisco Labastida, hablemos específicamente de Rocha Moya, que es una de las figuras acusadas por Estados Unidos, gobernador en funciones de Sinaloa, de tu estado. Ayer, cuando se dio la noticia, te evocamos de inmediato en el equipo periodístico porque dijimos, evocamos muchas figuras, en este caso la tuya, porque dijimos y recordamos que tú en algunas de las declaraciones que has hecho y en entrevista con este programa, hablaste y dijiste cosas muy fuertes respecto a cómo llegó al poder. Sí. ¿Cuál fue la forma en que llegó al poder Rubén Rocha Moya? Y tú, pues lo dijiste con total crudeza. Hoy que estamos viendo esto y que leemos las muchas cuartillas que forman parte de esta acusación, se habla también ahí de lo que tú dijiste en su momento. Relato lo que viví. Me pidió el candidato del PRI que lo ayudara y recorrí por este motivo todo el estado tratando de ayudarlo en su campaña. El día de la elección lo vi en la televisión pidiéndole a los narcos que habían secuestrado al director de acción política del PRI, a su madre y a su mujer, que los tenían secuestrados a los tres, y a quienes les dijeron que si ganaban mañana la elección, los matarían. Y cómo se robaron las urnas en el norte del estado, y me tocó ver también caravanas de 3, 4 o 6 coches o camionetas con hombres armados que se paraban en donde había un retén de la policía o a veces gente del ejército o de la Guardia Nacional, se paraban y les daban dinero. O sea, lo primero está relacionado con los apoyos que recibió para ser electo. Y el candidato del PRI, Mario Zamora, dijo en la noche, yo lo escuché, les pido a quienes tienen secuestrado a mis gentes que la suelten. Son buenas personas, no han cometido delitos y les pido que la suelten, por favor, se los pido con humildad. Y repitió 2 veces, se los pido con humildad. Son buenas personas. ¿Mensaje dirigido a el cártel de Sinaloa? Al cártel Sinaloa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no investigaron desde ese momento las relaciones de Rocha Moya con los narcotraficantes? ¿Por qué lo cuidan, lo protegen y lo defienden? Particularmente empezó esto con López Obrador, con Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha protegido todo el tiempo. ¿Tienes respuesta a la pregunta de por qué no lo investigaron? Yo creo que porque están coludidos. ¿En qué se traduce la frase? ¿Qué es esta? Se traduce la frase en que les han dado dinero y prebendas. O sea, los narcos les han dado dinero y a los narcos les han dado prebendas. ¿Qué significa prebendas? Obviamente tengo muchos amigos en Sinaloa. Me cuentan que después de ir a la Comisión Nacional del Agua a pagar la cuota de riego para el agua que les van a dar, van con los narcos y les pagan también los servicios. 2 cuotas, la legal y la narca. Exactamente. Y eso formó parte de los costos y de las prebendas que obtuvieron para que llegara Rocha Moya. ¿Qué representa para Sinaloa, para México, esta acusación desde los Estados Unidos? Dijiste una bomba casi nuclear. Comentábamos antes de entrar al aire, ¿punta del iceberg? Es la punta del iceberg, Carmen. Me parece que es un buen término, un buen adjetivo el que utilizas, una buena figura. ¿Por qué es la punta del iceberg? Porque la lista de las gentes que están coludidas con el narcotráfico y que lo protegen son muy grandes. Y están en el gobierno. Son funcionarios del gobierno. ¿Local o son federal? legisladores y federal. Son legisladores federales. Hay un senador de la República aquí, Insunza, acusado. Sí. Directamente acusado. El señor Enrique Insunza Con Cázares, muy mal prestigio. senador de la República, secretario general de Sinaloa,
Lo están acusando de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y dentro de las sanciones mínimas y máximas para Rochamoya y para Insunza, por hablar de 2 de los 19, cadena perpetua, pena mínima, obligatoria de 40 años de prisión. O 40 años o cadena perpetua es lo que dice este informe de Estados Unidos. De ese calibre. A ver, Enrique Insunza, que fue secretario general de gobierno durante 3 años, tiene fama de ser el enlace con los narcotraficantes. Tiene muy mala fama en Sinaloa. Diría que Rocha también tenía la fama de ser el enlace cuando el gobernador era Quirino Ordaz, que hoy es embajador de México en España. ¿Qué piensas de esa representación diplomática? Pues me parece inadmisible. ¿Se sostendrá? No lo sé, no tengo forma de saber qué piensa el gobierno y cómo va a actuar, pero me parece que lo lógico, lo sensato, es que venga automáticamente un cambio. En la embajada de España. México, de España en México. La embajada de México en España. ¿Tú piensas que debe haber un cambio de inmediato de la embajada de México en España? Por supuesto. ¿Qué más tendría que ocurrir en México una vez explotada la bomba? Pues tiene que renunciar este hombre y lo tienen que entregar a la justicia norteamericana. Tiene que renunciar Rochamoya. No parece dispuesto. No lo vemos dispuesto. Por supuesto que no. Estuvo diciendo que no pasa nada. Su primera declaración fue no pasa nada. La presidenta ya emitió un pronunciamiento, estoy segura que lo habrás escuchado, hace un momento en su conferencia matutina. Y bueno, pues, ¿tienes algún comentario sobre la presidenta de México y su primera reacción? Que mientras más tarde en solucionar el problema y más se resista a esta solución, que se va a dar, Carmen, no tengo duda, más le va a costar. ¿Qué se va a dar? Se va a dar que tarde o temprano lo van a juzgar a Rochamoya. No tengo duda. Y nos estamos arriesgando a medidas más fuertes cada vez de parte de Estados Unidos. A ver, es una situación tan fuerte, tan delicada, que aquí vamos a ver de qué está hecha la presidenta. Aquí se va a medir a la presidenta de la República. Es que tiene que pasar de jefa de partido a jefa de Estado. Este es el punto. ¿Es aquí o no es? Sí. ¿Cómo la imaginas? ¿Cuáles son los escenarios? Tú aspiraste a ser presidente de México, competiste por la presidencia de México. ¿Qué dirías respecto a los escenarios para Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles son sus opciones? ¿Y cuál es tu valoración de hacia dónde se dirigirá? Bueno, sus opciones son muy pocas. Tiene muy poco margen. Me parece que una obligación elemental cuando estás tratando con unas personas es conocerlas, saber de qué son capaces, hasta dónde llega su voluntad. Y estamos hablando con un presidente de Estados Unidos, primero impredecible, segundo violento, capaz de utilizar cualquier medida en contra de un país o en contra de las personas. Has tocado un punto central. Donald Trump ha dicho, con todas sus letras, cosas espeluznantes para México. Ha hablado bien de la presidenta, le simpatiza a la presidenta, respeta a la presidenta, pero dice que tiene miedo a la presidenta y dice también que México está literalmente gobernado por los narcos. Sí. Palabras más o menos, eso ha dicho. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es así la situación en México? ¿Estamos de verdad gobernados por los narcos? ¿Es este un narcogobierno? Quizás la mitad de los estados está gobernado por los narcos. Cuando se habla de soberanía, la pregunta que yo me hago siempre es, ¿soberanía para quién? ¿Para que el gobierno gobierne o para que gobiernen los narcos? Porque en Sinaloa están gobernando los narcos. ¿Desde cuándo gobiernan? Tú gobernaste Sinaloa. ¿Desde cuándo gobiernan los narcos? Y te recuerdo, a mí me ofreció López Portillo ser candidato y la decliné. Le dije que no estaba capacitado. Candidato a la presidencia desde entonces. No, candidato a la gubernatura. Ya. Te ofreció, estás más joven, López Portillo te ofreció. ¿Y tú declinaste diciéndole qué a López Portillo? Diciéndole que no estaba preparado. Que yo sabía economía, que sabía de planeación, de otras cosas, pero que no sabía de seguridad pública. Entonces, 4 años me dediqué a prepararme sobre seguridad pública. 4 años. Con los mejores de México,
con la Secretaría de la Defensa de Marina, la Procuraduría, etcétera, etcétera, con el FBI, con la DEA, con la CIA, con los españoles, con los franceses y al final con los judíos, con el Mossad. ¿Y llegaste de gobernador? El primer decreto que saqué, el primer día, fue limpiando el sistema judicial. 70% de los policías judiciales fueron despedidos y 40% de ellos entraron a la cárcel. ¿Y qué pasó después? Metí también 5 grupos de la Policía Judicial Federal a la cárcel. Tuve algún atentado por ahí. Bueno, si te gusta nadar, sabes que te tienes que mojar. Bueno, sí, sin duda. Después, ¿qué le pasó a Sinaloa? ¿Cómo ha sido la evolución en Sinaloa para llegar al punto en que estamos? Leí este párrafo, o sea, este renglón que me parece tremendo que identifiquen a Sinaloa desde Estados Unidos como el epicentro del narcotráfico mundial. Claro. A ver, tu estado... Lo mismo dice Naciones Unidas. Lo que dice de Naciones Unidas, y es lo mismo que dice Naciones Unidas. A ver, ¿qué le ocurrió a Sinaloa? Para ponerle números nada más. ¿Dónde se jodió Sinaloa? Evocando a Vargas Llosa. ¿Dónde se jodió Sinaloa? Se jodió desde hace varios gobernadores. Nada más repito lo que dice Naciones Unidas. Los cárteles de México exportan a más de 50 países y exportan 12 veces lo que exporta Colombia. 12. Y a más de 50 países. 5 continentes, más de 50 países, 12 veces lo que exporta Colombia. Es decir, démonos cuenta de la gravedad del grave deterioro que ha sufrido el país. ¿Dónde se jodió Sinaloa y en consecuencia dónde se jodió México? Porque es México, tú dijiste, México, por lo menos la mitad del país es narcogobierno, es tu planteamiento. Es narcogobierno. ¿El epicentro es Sinaloa y después se extendió o qué ocurrió? Sí, y Jalisco. Y Jalisco. Y Michoacán. Y Tamaulipas. Y a ver. Y Sonora y Baja California. Más de la mitad del país está controlado por el narcotráfico. Bueno, cuando agarran al Mencho, hay quemas de vehículos y de locales comerciales en 20 estados. ¿No es señal esa? Ese es el Mencho, pero también está el Mayo. Sí. Y el Mayo escribió una carta. Sí. Que todo mundo leímos. No hay que olvidarla. No hay que olvidar esa carta del Mayo Zambada que está en Estados Unidos y que uno se pregunta, ¿toda esta acusaciones son producto de qué? De lo que le ha dicho el Mayo Zambada, de lo que le han dicho los hijos del Chapo. ¿Es producto de qué esta investigación estadounidense? Pues de muchas cosas, pero tiene a la mayor parte de la estructura operativa del cártel de Sinaloa allá. Tienen toda la información, Carmen. Pues tienen toda la información y sucede ahora. Sí, pero están presionando en ese sentido desde hace meses. O sea, no es una novedad. Tú misma lo dijiste hace un momento. Varias ocasiones Trump ha mencionado que es una mujer muy simpática, pero que le tiene miedo al narcotráfico. ¿Es un tema de miedo al narcotráfico, la postura de la presidenta? ¿Crees que tiene razón? ¿Crees que tiene razón Donald Trump al plantear las cosas así? Sí. ¿Es un tema de miedo? Sí, porque lo cubre con la palabra soberanía. Pero perdón, ¿soberanía de quién? Vuelvo a insistir. Si en muchas regiones en donde quien manda es el narcotráfico. Pero a ver, vamos al tema de la soberanía. Venimos del capítulo que no está resuelto de Chihuahua. Venimos de un operativo contra un narcolaboratorio que fue desmantelado y hubo un evento trágico, llamémoslo accidente. Que tenía 19 cocinas, 19 estufas. 19 estufas, una cosa gigante en Chihuahua. Ahora sabemos que había agentes de la CIA ahí. 2 de ellos murieron. Tenemos noticia de que eran 4, pero por lo pronto 2 agentes de Estados Unidos estaban ahí y murieron junto con otros 2 funcionarios mexicanos, lamentablemente, en ese suceso.
Y ahora hay un jaleo político impresionante porque se quiere llevar a la gobernadora de Chihuahua al Congreso a que explique por qué se permitió la estancia y la presencia de agentes estadounidenses, y traemos este jaleo que en ese momento se suspendió para dar paso a esta bomba política. Pero que es junto con pegado. Y entonces aquí se está alegando la soberanía. Y también tenemos que reclamar que estén agentes estadounidenses sin la autorización de nadie y contra la Constitución. Ni modo que no lo veamos también. Es un filito de cosas muy delicado. Cuando dice soberanía, sí es una discusión abierta la que dice, sin duda, ¿soberanía para quién? ¿Para la sociedad mexicana o para los narcos? ¿Qué hacemos con ese capítulo, Chihuahua, la CIA en México, Francisco Labastida? Yo creo que hay que cambiar la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional la cambia López Obrador después de que detienen al general Cienfuegos, sí. Entonces le establece limitaciones a la cooperación entre Estados Unidos y México. A ver, ¿no tenemos los dos países el mismo problema, el narcotráfico? ¿No se les mueren cerca de 100,000 gentes al año a Estados Unidos por sobredosis? ¿Qué piensan? ¿Que se van a quedar impávidos, sin reaccionar? Toda la guerra de Vietnam costó 56,000 vidas. Bueno, aquí 100,000 gentes al año. Fentanilo. Fentanilo. Con fentanilo 100,000 por lo menos. Sí. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cómo tú dices, López Obrador cambió la Ley de Seguridad Nacional? Hay que volverla a cambiar. Para restringir que la colaboración. Para restringir la colaboración entre los dos países. Hay que replantearse la ley para que en función de los problemas que estamos viviendo reaccionemos. Y reaccionemos para fortalecer la colaboración entre los dos países. A ver, citaste con mucho tino a Cienfuegos, que es un capítulo obligado, porque todo está junto con pegado. Al final de cuentas es una secuencia de eventos, de hechos y de situaciones que ahora nos tienen con la mirada puesta en Sinaloa con Rocha Moya, pero el caso Cienfuegos fue y es muy importante. ¿Cómo conectar ese evento del sexenio de López Obrador, la forma en que fue rescatado como una operación de Estado el mismísimo exsecretario de la Defensa Nacional, y quedó un juicio sin realizarse y quedó una sombra de duda gigantesca? ¿Cómo conectas ese evento Cienfuegos con 2026, Rocha Moya acusado? Lo regresan con la exigencia de que sea investigado y llevado a juicio en México. Y nunca se hace. Y no ocurrió. No ocurrió. La jueza no daba crédito de lo que estaba pasando. Sí. Uh-huh. Es decir, me parece que estamos siendo demasiado tolerantes, demasiado flexibles con los graves problemas que está viviendo el país. A ver, si uno compara las cifras, la posición es dramática. El número de muertos y desaparecidos en el gobierno de López Obrador es el doble que el número de desaparecidos y muertos en el gobierno de Calderón. Y 4 veces más grande que en el gobierno de Fox. Conste, no meto a ningún presidente del PRI para que no se diga. A ver, mételos también. No. Mete a tus correligionarios, ¿o no? Están más o menos. Ahí se excepción van. Hecha de Peña, en donde sí crecen. Uh-huh. Ahí sí creció. Sí, ahí sí creció. Bueno, y estamos entonces ahora frente a una circunstancia que puede ir creciendo. A ver, ¿quedamos de nuevo como espectadores para ver qué hacen los gringos? ¿Quedamos de nuevo como espectadores para ver cómo procesan a García Luna y lo sentencian? ¿Dónde queda México? ¿Dónde queda México para procesar internamente asuntos de esta naturaleza? ¿Sistema de justicia que está donde está? El sistema de justicia ha sido el patito feo siempre de los 3 poderes, en los 3 niveles de gobierno. O sea, quien ha sido menos atendido en sus necesidades es el sistema de justicia. Permíteme dar algunos datos. Tenemos, si la memoria no me falla, estoy hablando de memoria, más o menos 3.3 fiscales, agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes. Colombia tiene 12. Costa Rica tiene 25. Todos los países de la Unión Europea tienen más de 25. Sí. Entonces, ¿cómo quieren
que se acabe la impunidad, que es de 98%, que los delitos quedan sin resolverse. ¿Cómo quieren acabar con el problema de que más del 40% de la gente que está en la cárcel, cuando la Constitución lo prohíbe, tienen más del plazo limitado por la Constitución y siguen en la cárcel? Tremendo asunto. Oye, en materia política todo es una bomba, pero tenemos que hacer un cambio de fondo. Cambio estructural, cambio de fondo. Cambio estructural. Cambio estructural. ¿Y estamos en condiciones en México de hacer un cambio estructural? Lo tenemos que hacer. Con este Congreso, con este sistema, con esta posición, con estos políticos. Lo tenemos que hacer. ¿Por lo que tenemos? Lo tenemos que hacer. ¿Sí o sí? ¿Con lo que hay? Sí o sí. Sí o sí con lo que hay. Y eso implica, fíjate bien, lo que va atrás de ello. Tú no puedes pensar que vas a limpiar de agentes del Ministerio Público corruptos, que vas a limpiar de fiscalías corruptas, que vas a limpiar de presidentes municipales corruptos, de policías estatales corruptas, si no cambias gobernador. Tal cual. Tal cual. Si no cambias a ese gobernador solamente. No, a ver. Dije, si no cambias gobernador, me ve siguiendo la fila. Si no vas cambiando los gobernadores. A los gobernadores. O sea, tenemos un problema enorme. Nosotros hemos hablado aquí varias veces con expertos. Vamos a hablar con el doctor Buscaglia más adelante esta mañana. Y hemos hablado con expertos que han evocado, ¿no?, los maxiprocesos. O sea, procesos judiciales realmente importantes, de raíz, profundos, que implican Italia. Italia, sí. Por supuesto que el maxiproceso de Italia, y estás hablando de que cuando eso ocurre en un país, hay cientos de detenidos, hay cientos de procesados, es un tema estructural, es una purga estructural del Estado, del sistema, y eso es lo que tú estás planteando básicamente. Sí, cambio de leyes y purga completa. Si no, no puedes avanzar. Perdón por ser tan cruel, tan crudo. Cruel no, crudo. Sí. Si sacas al 70% de la policía, porque está coludida con los delincuentes, si el director de la cárcel de Culiacán dejaba salir gentes en la mañana y regresaban en la tarde para matar a una gente fuera, porque tenían toda la excusa del mundo, toda la coartada, porque estaba en la cárcel y se dedicaban a asesinar y salían de la cárcel a asesinar. Y eso estaba en convenio con el director de la cárcel. Todos los directores de la cárcel los dejé en la cárcel, pero ya no como directores. Ya en la cárcel. Ya en la cárcel, sí, por supuesto. Eso fue lo que ocurrió en este gobierno que tuviste. Déjame recuperar algunos momentos, Francisco Labastida Ochoa, de la historia reciente de México. Mira, aquí nuestro equipo de producción ha ubicado varios mensajes. Por ejemplo, uno de Rochamoya el 12 de agosto de 2024. Si quieres, aquí tienes un audífono si lo quieres escuchar. El 12 de agosto del 24, negando acusaciones hechas por Estados Unidos después de la captura del Mayo. No hay complicidades con el crimen. Es que capturaron al Mayo, o engañaron y capturaron al Mayo y todo lo que sucedió. Y el Mayo escribió esa carta. Escribió una carta donde cuenta varias cosas, pero entre otras cosas habla del papel de Rocha Moya y de la circunstancia que finalmente fue el engaño al Mayo Zambada, al legendario Mayo Zambada, en donde pues estaba involucrado el propio gobernador. Esto dijo Rocha Moya en aquel 12 de agosto de 2024. Ese mismo 12 de agosto de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la hoy presidenta Claudia Sheinbaum también se refirieron a Rocha y lo abrazaron. El presidente y la hoy presidenta lo abrazaron, lo han defendido como a pocos. Aquí dejamos estos momentos de la historia reciente. Esto es agosto 2024. No quise dejar pasar en el evento frente a mi presidente y a mi presidenta para dejar absolutamente clara nuestra situación. No hay nada, y bueno, que le busquen, se van a investigar. Que le busquen, no hay nada. Nosotros no tenemos
No tenemos complicidades, presidente. Se lo he aprendido, no solamente se lo he aprendido, estoy comprometido con su expresión. No hay complicidades con el crimen. Otros no. Las cosas no se arreglan allá ni buscamos. El día que seamos incapaces de atender los asuntos por las instituciones del Estado, ese día nos vamos. No la vamos a derivar a nadie menos a las organizaciones delincuenciales. Esa no va a ser nuestra postura. Termino nada más diciendo igual, refrendando lo que aquí externó Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, próxima presidenta constitucional. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día, porque no hay casualidad. Ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa, y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán. Pues de una vez vamos a hablar, ¿no?, sobre el tema. Y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua. A decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Que quien quiere estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo. Ya solamente decirles, aquí en Sinaloa se produce la mayor parte del maíz que se produce en México. Y ya sabemos, sin maíz no hay país. Ya nos reunimos el gobernador de Sinaloa con otros gobernadores y su servidora, y vamos a regresar aquí a Sinaloa posteriormente, porque vamos a seguir apoyando con obras de movilidad, particularmente aquí en Culiacán. Y finalmente, ¿qué opina de las declaraciones del Mayo, quien dijo que el día que lo detuvieron en Estados Unidos se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa? Pues ya lo explicó el gobernador de Sinaloa el día que estuvimos en Culiacán con el presidente, que coincido, escuché parte de la mañanera hoy, que qué casualidad que sale una declaración justo el día que vamos a Culiacán, y explicó claramente el gobernador Rubén Rocha Moya que él no tenía ningún conocimiento, que de hecho estaba fuera del estado, y le creemos al gobernador, es compañero del movimiento desde hace tiempo, tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa, la gente lo quiere mucho. Él dio su explicación de frente, directo, y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa. Apoyando a Sinaloa, apoyando al gobernador de Sinaloa, pues estos son momentos de varios momentos que se han visto en defensa de Rocha Moya por parte de López Obrador, por parte de Sheinbaum y también los legisladores de Morena. Hay que recordar también que los legisladores de Morena en aquel 2024, le lanzaron aquel "no estás solo", ¿no? Estamos viendo este momento de los legisladores de Morena que están apoyando a Rocha Moya, y ahí está con ellos, está en el Congreso mexicano, y pues dejamos esta escena que ahora vale la pena recordar. ¡No estás solo! 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 ¡Viva Sinaloa! Ahí está el "no estás solo" que le lanzaron los legisladores de Morena a Rocha Moya en aquel momento 2024. Y la carta, ¿no? Déjame leer solamente el párrafo donde se menciona a Rubén Rocha Moya por parte ni más ni menos que de Ismael Zambada García. Empieza su carta de aquel 2024 diciendo lo siguiente: desde que me trajeron
en avión a los Estados Unidos desde México el 25 de julio de 2024, ha habido muchos informes inexactos en los medios de comunicación de ambos países. En esta declaración proporcionaré los hechos verdaderos de lo que sucedió ese día, dice el Mayo. Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad. A continuación se detalla cómo ocurrió. 2 puntos, dice el Mayo Zambada. Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quién debería dirigir esa institución. Me informaron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar. Hasta aquí me quedo para no leerla completa, pero aquí está diciendo el Mayo que habían acordado reunirse el máximo líder del cártel de Sinaloa con el gobernador en funciones. Ahí está escrito. Al final no llegó, al final lo que haya sido, pero en la narración del Mayo Zambada, pues aparece como central en la trama de todo esto el gobernador Rocha Moya. Esta carta detonó un conjunto de cosas y de inmediato el apoyo y el respaldo de López Obrador, de Sheinbaum, de los legisladores de Morena frente a los dichos por el Mayo. Ahora vemos acusaciones directísimas en contra de Rocha Moya. Y la pregunta abierta de ¿lo van a seguir apoyando? ¿Seguirá un respaldo político de este calibre hacia Rocha Moya por parte del régimen actual? Lamento no poder contestar tu pregunta. No tengo respuesta. Yo no sé qué está en la cabeza de López Obrador y de Claudia. No Bueno, a sé. ver, López Obrador ha salido poco, está ahí en su rancho y lo que sea. Sí. Salió hace poco para recaudar dinero para Cuba, etcétera. Debería salir, ya que le da por salir cuando son cosas importantes. Dicen que también actúa en cortito, ¿eh? ¿Ah, Pero, sí? en fin, sí. Pero bueno, pues sí, Con la vía la Secretaría de Gobernación, es lo que dice. es lo que dicen. Sí, pero que bueno, se reúnen más allá en de eso, es un locales de la papel, el Secretaría papel de López Obrador es importantísimo, porque quien salió a defenderlo de inmediato fue López Obrador. Sí, Eso está clarísimo, lo acabamos de recordar. porque lo han apoyado siempre. A ver, yo no sé, cuando estaba escuchando las 3 intervenciones, si decir qué lástima o reconocer qué buenos para actuar, qué buenos para mentir, qué buenos para engañar, qué buenos para manipular. Es lo que estaban haciendo. Digo, perdón, Carmen, pero me tenían asombrado. Bueno, no es la primera vez que lo veo, obviamente, pero cada vez que lo veo me asombra. Y bueno, obviamente los diputados y los gobernadores, ¿qué hicieron? Seguir la línea que les marca el jefe o la jefa. Apoyan, respaldan, etcétera. No tienen cerebro para pensar, simplemente tienen cerebro para obedecer órdenes. Es lo único que hacen, obedecer órdenes. No tienen criterio propio. Sí, perdón. Eso dices de los legisladores del... Y, oficial. y agrego un elemento adicional que me parece importante, Carmen. Armaron toda una patraña, toda una serie de mentiras, una farsa, de cómo había muerto Melesio Cuen, cómo lo habían matado. El ex rector. El ex rector. Y se inventaron una cosa que se desmontó de inmediato. Era porque totalmente tan falso. grotesca, además. Carmen, ¿quién lo pudo montar? ¿Quién tenía capacidad para montarlo? ¿Quién lo hizo? La fiscal. Y ocurre que quitan a la fiscal y anda libre tan tranquila. O sea, ¿La fiscal por motu propio? toda la fiscal de Sinaloa, toda la organización está actuando conforme a las directrices centrales que recibe. Haz esto, vete por la izquierda, por la derecha, y eso es lo que hace. Mientras eso no se corrija, mientras no haya un cambio de fondo,
no vamos a poder arreglar los problemas que tiene el país. Francisco Labastida Ochoa, dice la Fiscalía General de la República, que reaccionó de inmediato, que está a la espera de pruebas y que tiene que haber un conjunto de protocolos para que entonces lo que se acusa se deba demostrar, se demuestre, que es parte de lo que también plantea la presidenta. Si no hay pruebas, bueno, pues se tiene que exigir las pruebas. El propio Rocha Moya está diciendo no hay nada que temer, no va a pasar nada porque, pues, ¿cuáles pruebas? ¿Qué tipo de cosas puede tener el sistema judicial estadounidense para lanzar estas acusaciones? ¿De qué calibre? Todas las pruebas, Carmen. Es decir, tienen a todos los participantes, tanto oficiales como, es decir, narcos, como funcionarios de gobierno, y van a tener más. Eso es lo que creo. ¿Más qué? Más personas adentro. ¿Del gobierno? Del gobierno. Mencionan por al supuesto. gobierno, dicen que colabora el gobierno, una parte del gobierno. Sí, Alguien del gobierno está colaborando. alguien del gobierno está colaborando y deben de tener a más gentes de gobierno para poder saber y tener todas las pruebas de las verdades de lo que ocurrió. Digo, y eso sí pasa, perdón por la repetición, pasa por quitar gobernadores. Que renuncien y que se sometan a la justicia de Estados Unidos, que tienen toda la prueba para juzgar. ¿Tú ves eso, Francisco Labastida? ¿Ves a gobernadores de México que renuncien? Déjame decirte, a mí me tocó pedir la renuncia de algún gobernador, no quiso. ¿Como secretario de Gobernación? Sí, A ver, ¿a quién le pediste la renuncia? no te lo voy a decir. Dime, porque ya estamos hablando muy transparentemente. No, porque Fuiste es secretario de amigo. Gobernación y tenías ese control político. ¿A quién le pediste la renuncia? A un gobernador y le dije, tienes 3 opciones. Primera, renuncias porque tú no estás metido. Le dije, renuncias y los metes a la cárcel. A tu fiscal y a tu procurador y a tu jefe de policías. Segundo, los renuncias y como dices que son gente tuya, yo los meto a la cárcel. Le pido a la procuraduría que los meta a la cárcel. Tercero, ninguna de ellas y entonces me dejas en libertad. Me dejó en libertad y en una semana lo que no quería que pasara, pasó. ¿Qué fue qué? Que fue la renuncia. ¿Y cómo lo lograste entonces? Hablé con los diputados y a algunos por convencimiento les dije, oigan, ¿quieren seguir la suerte de este señor? ¿O de estos señores? ¿O quieren deslindarse de ellos? Porque ocurre siempre eso, Carmen. ¿Quieren seguir la suerte de ese señor? ¿O de estos señores? ¿O te quieres deslindar? Dinos Porque un nombre. muchos de para ellos que tienen conectemos la pruebas. historia. ¿De quién se trata? ¿Quién renunció así? Un señor que era gobernador, que era mi amigo además. Dinos el estado. No me acuerdo. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Nos cuentas a la mitad? Es que te juro que me dolió, porque era una gente a quien estimo, respeto, y resultó que él no estaba involucrado. Y no quiero demeritar su nombre. Porque no está Un involucrado. error. Pero bueno, ¿fue un error? Un error. Él debió haber aceptado que las traiciones también se dan en el gobierno. ¿Fue un error de él? De él, ¿De su equipo? no. De su equipo fue una traición. Su equipo de traición y error de él por no haberlos Por no haber sancionado. reconocido una traición. Bueno, vamos a investigar eso porque seguramente fue obviamente público y vamos a dar de quién estás hablando. ¿Será Villanueva? No, ¿No fue Mario Villanueva? no. Bueno, pues entonces algún otro por ahí. Pero en fin, nos cuentas esto porque tú estás diciendo debe haber una operación política en función de lo que se sabe desde el propio Estado mexicano. Por supuesto. ¿Ves al gobierno de Claudia Sheinbaum, ves a la secretaria de Gobernación actual actuando en la lógica de poder que estás mencionando? Es que hay un problema de fondo. La mayor parte, ¿Pero las ves o no? A ver. lo veo. Es decir, lo pongo en contexto. La mayor parte de los funcionarios que trabajan con Claudia Sheinbaum le deben la lealtad a Andrés Manuel López Obrador. Por eso se dice que él gobierna más que ella. ¿Y tú lo crees? Yo lo creo. ¿Y las personas en el gobierno en cargos de alto nivel son de López Obrador todos? No, no todos. Pero los que deberían actuar para lo Pero que tú dices. digamos el 70% para arriba sí.
y quienes tendrían la responsabilidad política y legal de actuar en consecuencia de lo que estás diciendo para, no sé, la palabra es muy dura, limpiar, para recomponer. ¿Cuál es la palabra que usarías? Usamos purga hace ratito. Depurar, limpiar, depurar. Tienes que depurar. El sistema judicial mexicano está corrupto. Hay personas, mujeres, hombres, muy respetables, pero también hay gente muy corruptas. Y como están en medio de un problema tan grande, en donde no alcanzan a atender y a satisfacer las demandas de trabajo, te daba los datos, 4 veces más en Colombia, 8 veces más en Costa Rica, 10 veces más en Europa, de fiscales, y de jueces 3 o 4 veces más. Entonces tiene que venir una revolución total. Los cambios que hicieron en el sistema judicial solo lo empeoraron. Llegaron gentes que no saben la tarea, no saben la función, no son independientes, no tienen las virtudes para estar en el poder judicial como ellos están. Hablamos de un maxiproceso, hablamos de que este país requiere realmente esa sacudida a partir de las instituciones y de la legalidad. Y recordamos el caso italiano y por eso la palabra miedo vuelve a aparecer. Desde luego, si uno piensa en Italia, piensa en ese maxiproceso, piensa en figuras como Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, estos dos jueces magistrados que condujeron este gran proceso contra la mafia italiana en los años 80, 90, fueron asesinados los dos. Los dos grandes héroes judiciales, Borsellino y Falcone, pues fueron asesinados por la Cosa Nostra, a quien combatieron firmemente. Es un tema. ¿Con quiénes hacemos esto? El otro día, hace un mes y medio, a 2 diputados del Movimiento Ciudadano que pronunciaron críticas en contra del gobernador y el sistema de justicia, fueron intentados de asesinar. A los 2 les metieron balazos en la cabeza. Una de ellas, una mujer diputada, perdió un ojo y otro está entre la vida y la muerte. Hay 2,000 homicidios al año en Sinaloa. En el ABC, ¿por dónde se empieza? Por limpiar. ¿En dónde empezarías? ¿Cómo Te voy a reproducir la pregunta que me hicieron los del Mossad. Les dije a los del Mossad, yo era candidato. Dije, váyanse. ¿A la presidencia? No, candidato Sinaloa. A la gubernatura. Uh-huh. Dije, váyanse a Sinaloa 3 o 4 semanas y 1 semana conmigo. Y entonces les dije, me preguntaron ellos, ¿qué piensa usted hacer? Pues pienso atacar los delitos más graves, robo de bancos, secuestros, homicidios, etcétera, etcétera. Me dijo, ¿y con quién lo va a hacer? Dije, bueno, pues con los agentes del Ministerio Público, con la Policía Judicial Estatal, etcétera, etcétera. Oiga, me dijo, ¿y si todos están entregados al narcotráfico y a la delincuencia, con quién lo va a hacer? A ver, explíqueme tantito. Sí, según hemos investigado nosotros, más del 50% de la policía está coludida con el narcotráfico y con los delincuentes. 70% ocurrió. 70% no pasaron los exámenes de control de confianza. 70%. Y 40% tenían pruebas duras y los metí a la cárcel. Yo tuve 3 atentados. ¿De quién? De los policías. Los militares y la Marina, ¿qué papel han jugado y qué papel tendrían que jugar en un contexto como este? Bueno, obviamente le deben lealtad a la jefa de Estado. Bueno, por supuesto, si no estamos perdidos. Sí. Obviamente esperamos que la cumplan, porque si no estamos perdidos. Y obviamente tienen que jugar un papel parecido al que están jugando últimamente, en donde detienen enormes cantidades de droga
y en donde detienen a gentes muy importantes dentro del narcotráfico. Y mi reconocimiento a García Harfuch, de paso. Bueno, pero eso lo tienen que continuar. A ver, García Harfuch es un personaje clave en toda esta historia. El hombre de Estados Unidos en México y el hombre de Claudia Sheinbaum en México. ¿Ese El es García hombre de Harfuch? la ley, diría yo. El hombre de la ley. ¿Él puede ser el factor principal para detonar esto? Yo creo que sí, pero obviamente la presidenta también. Si la presidenta tiene que tomar una decisión que le corresponde a ella, quita un gobernador de las funciones o no, y lo manda a proceso o no, y eso solo lo toma la presidenta. El Congreso por sí mismo no va a decidir nada, va a ser la presidenta. Si se le quita el fuero, si se le destituye, se le quita el fuero a Rocha Moya y se envía a los Estados Unidos en extradición, esa decisión la toma la presidenta y Sin la duda procesa alguna. el Congreso. Sin duda alguna. Le instrumenta el proceso. ¿La ves haciendo eso? Espero que lo haga. Lo deseo fervientemente. Tú Pero no escribiste es un así. libro del que hablamos en su momento y en la parte final del libro mencionas que acaba de llegar a la presidencia la presidenta de México y dejas ahí un mensaje. Y tú planteas ahí que... Mensaje con el cual A ver, venga el inicio mi mensaje. segundo libro, Ah, por cierto. ¿cuál es tu segundo libro? ¿Ya estás en el segundo libro? Mi segundo libro que estoy escribiendo, que se llama La Utopía Perdida, empieza con el último párrafo. Recuerda el último y primer párrafo del que sigue. El último párrafo del primer libro y primer párrafo del segundo dice: el día de ayer ganó la elección presidencial Claudia Sheinbaum. Le deseo la mejor de las suertes y que pueda solucionar los graves problemas del país. Va a ser muy difícil porque recibe una herencia maldita del gobierno de López Obrador. Esa herencia maldita está en la justicia, en la profunda corrupción que existe en el país, en los atrasos en obra pública, en las malas finanzas públicas que existen, en la falta de crecimiento económico y en empleo. Deseo que la presidenta le vaya muy bien, pero tiene que separarse lo más rápidamente posible de Andrés Manuel López Obrador, porque si no, las consecuencias serán funestas para el país. Y visto lo que estamos viendo en estas horas, ¿refrendas o amplías tu mensaje? Lo refrendo y hago un juicio. En algunas cosas, en seguridad pública particularmente, se ha separado un poco. En algunas cosas, en corrupción, el huachicol. El huachicol, estiman el robo del huachicol en 600 mil millones de pesos durante el sexenio. Francisco Barnés, el que fue rector del UNAM, Hizo un estudio fantástico. Sí, saludos, es Francisco. muy serio, muy profesional, lo estimen más, porque en los 600 mil está incluido nada más el IEPS, el Impuesto Especial de Producción y Servicios. No está incluido el IVA, no está incluido el robo que se hace en los ductos, no está incluido el robo que se hace en las refinerías. Él dice que es más de 1 millón de millones de pesos lo que se roba. Sí, es un estudio impresionante el que hace el doctor Barnés de Castro, de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, y estamos sí frente al huachicol fiscal que, según dice el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es la segunda fuente de ingresos más importante del crimen organizado después del narcotráfico. De ese calibre es el huachicol. Es el caso de corrupción más grande por sus dimensiones de la historia de México, probablemente. Sin duda alguna, y el más grande en los 200 años que como nación independiente tenemos. Huachicol fiscal que empezó hace pocos años para acá, porque la corrupción en México es histórica, tiene muchos capítulos y está enraizada en muchas cosas, pero el huachicol fiscal específicamente es un caso de corrupción gigantesco de pocos años para acá. Sí, sobre todo en la medida en que se ha realizado. Hay un reportaje del Financial Times, y acudo a fuentes internacionales para que no me acusen de parcialidad, que relata y saca fotos
de los barcos que descargan en Altamira y en Tampico y en otros lugares durante varios años, del 21 al 25 incluyendo. Y sacan el número de barcos y llegan a la conclusión de que sin tener las cifras precisas, en México entre el 20 y el 25% de la gasolina y del diésel que se vende es ilegal. Pues es un drama. Es algo inadmisible. Y es algo ante lo cual no puede dejar de actuar el gobierno. Tiene la obligación de hacerlo. Totalmente. Déjame cerrar con esto. ¿Qué opinión te merece el curso de las investigaciones en México sobre el tema del huachicol fiscal? Hubo anuncios importantes de detenciones, se está procesando a algunas personas de la Marina en particular, pero hay muchos ángulos y muchas dudas y muchos huecos. ¿Qué opinión te merece el proceso que va? Que tienen que haberse necesitado muchas más gentes para hacer un contrabando de tantos millones de litros. Simplemente las imágenes que acudo al Financial Times, pero también las sacaron en Monterrey y las sacaron también periódicos nacionales. Había 60 u 80 autobuses con unas pipas de 40,000 o 60,000 litros recogiendo el huachicol. Tuvo que haber muchísima gente involucrada. Y tuvo que haber mucha gente involucrada en las aduanas. Y obviamente en la Secretaría de Marina, que estaba a cargo de ellas. Francisco Labastida Ochoa, ¿con qué te despides? Cerremos la conversación a reserva de seguir hablando, pero ¿con qué idea nos dejas? ¿Cuál sería tu mensaje después de esta conversación para el público que nos escucha? Un exhorto, Carmen. Un exhorto por luchar por el país y por lo que uno cree. La plena convicción de que la manera más fácil de perder un pleito es darse por derrotado. No tenemos que darnos por derrotados los mexicanos. Estamos luchando contra un problema muy grave que abarca todo el país. No nos demos por derrotados. Gracias por estar aquí, Francisco Labastida Ochoa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Francisco. Volvemos después de la pausa. Este es el tema principal.